Muy buenas noches, mis amados. Les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá. Y esta noche tenemos un nuevo tema de la doctrina básica, el cual se llama las facetas del bautismo. Entonces, ya la semana pasada habíamos hablado acerca de lo que es el bautismo, pero tenemos que hablar de algo bien interesante, sí, que normalmente la gente piensa que hay un solo bautismo, y es verdad, hay un solo bautismo, sí, pero tenemos que ir checando, sí, que el bautismo tiene 7 facetas, y esto lo vamos a ver de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así que le invito por favor a que se quede y que conozca usted acerca de esto que le vamos a estar hablando inmediatamente, ¿sí? Entonces yo le pido por favor que se quede y que conozca, que tenga usted su Biblia a la mano, y bueno, y que ore, sí, para que sea también guiado por el Espíritu Santo, sí, lo que Él es el que nos lleva a toda la verdad. Entonces vamos a continuar con esto. Fíjese bien lo que dice este tema, fíjese bien todo lo que vamos a estar hablando. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 6, 1, 2. Eso usted le puede checar con su Biblia, y si se da usted cuenta, habla de la doctrina de bautismos, está hablando en plural, ¿sí? Entonces no es algo que uno se saque de la manga, ¿sí? Sino que la misma escritura, y puede usted checar incluso en otras versiones, sí, también habla en plural acerca de la doctrina de bautismos, y eso es lo que vamos a estar tratando, porque nosotros hemos contado 7 bautismos y son los que vamos a desarrollar. Entonces vamos a continuar. Dice así Marcos 1:4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, que dice aquí del numeral 3341 metanoia, que es pensar diferente, reconsiderar, como vamos a abrir como un paréntesis, ¿no? Y dice para perdón de pecados. Esto ya lo habíamos hablado en la plática anterior de doctrina básica, cuando estábamos tocando el tema del bautismo en agua. Por ahí también hablábamos acerca de metanoia, pero hay 7 bautismos, y el primero de ellos, mis amados, es precisamente el bautismo en arrepentimiento. Fíjese lo que dice aquí. Dice: el bautismo en arrepentimiento nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. Dice aquí, Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice también Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, de los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, sí, que hay que arrepentirse y convertirse. ¿Qué es uno y qué es el otro? Arrepentirse es una metanoia, sí, es un cambio de pensamiento, pero la conversión es un cambio de acción, sí, es ya ese pensamiento llevarlo a la acción. Entonces no nada más consiste en que, ay, siento feo, me duele, ¿verdad?, que hice mal, ¿verdad?, y ya, sí, sé que está mal y ya no, sino que el arrepentimiento es decir, sí, está mal. Okay, y ahora me convierto. ¿De qué manera? En que ya no lo hago, ¿sí? Entonces por eso dice, para que vengan tiempos de refrigerio, ¿sí? Para que venga el perdón de Dios, tiene uno que cambiar la dirección tanto en pensamiento, ¿sí?, como en obra, ¿sí? Por eso dice, el que robe ya no robe más, el que mate pues ya no mate más, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? El que diga mentiras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya hay un cambio de rumbo, tanto es en pensamiento como en acción. Eso es lo que está diciendo. Después dice aquí, sin arrepentimiento hay condenación. Por eso dice Lucas 13:3, si os digo no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si entonces aquella persona que no se arrepiente y no se convierte, ¿sí?, pues entonces
perece, ¿sí? Y no estamos hablando de una muerte de una muerte física, sino ya estamos hablando de una muerte eterna, ¿sí? Entonces dicen, no, pero es que yo ya acepté a Jesucristo, y en una cruzada por ahí hubo unos salmistas, unos cantantes sobre ahí que estuvieron tocando casi toda la noche y de repente nos dijeron, pues el que quiera aceptar a Cristo, adelante, ¿sí? Entonces, y ya movidos por la emoción, por lo que usted quiera, aceptaron, pero su vida siguió siendo igual. Entonces, dice aquí Lucas, dice, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, tiene que haber un cambio de él. Y fíjese, aquí dice, segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, ¿sí? Entonces fíjese bien que no todos, ¿sí? Por eso dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, ¿sí? Dice, al árbol por su fruto lo conoceréis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que puede una persona decir, no, es que yo ya conocí a Jesucristo, ya me arrepentí, no sé qué, ¿verdad? Y hago esto y hago lo otro. Pero cuando vemos su vida, entonces ahí habla de que la persona ni se ha arrepentido ni se ha convertido. Entonces estos son hombres perversos y malos, ¿sí? Por eso dice aquí, bien recalcado, porque no es de todos la fe. Luego la gente cree, no, es que todos somos hijos de Dios y todos somos salvos. No, aquí dice claramente que no. ¿Ok? Voy un poquito rápido porque el tema es extenso. De hecho, el tema se supone que es para dar en dos módulos, vaya, parte 1 y parte 2, pero lo estamos haciendo en una sola parte, entonces por eso es que vamos un poquito rápido, ¿ok? Pero pues usted en casita puede darle pausa, puede regresarse, si puede checar las citas bíblicas y adelante. Entonces el bautismo en agua, sí, nada más vamos a darle así una pasadita porque ya lo vimos la semana anterior. Dice así, bautismo en agua, perdón de pecados. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos, y luego dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Sí, eso ya está bastante claro. Sí, hay que sumergirse. Sí, y luego dice, sepultados y resucitados con Cristo. Dice, no, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida muerta, en vida nueva. Ahí está, dice Romanos 6, versículos del 2 al 4, y nuevamente Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, ya hablamos acerca de la figura del bautismo en agua, ¿sí? Entonces esto ya es algo de lo que ya habíamos estado hablando. Usted me puede decir, bueno, pero ¿por qué bautismo que en arrepentimiento? Bueno, porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿verdad? Viene, y ¿dónde está el Espíritu Santo? Está arriba, ¿no? Entonces viene y nos mete en esa atmósfera, ¿sí? En la que somos convencidos, en la que somos transformados, ¿sí? Por ejemplo, recuerda usted, bueno, no es es un símil nada más. Por ejemplo, cuando Saúl, que no era profeta, entró, llegó a donde estaba una compañía de profetas y él empezó a profetizar porque se metió a esa atmósfera, así se llenó, se sumergió en esa atmósfera profética y él empezó a profetizar. En este caso, nosotros, por ejemplo, cuando nos arrepentimos es porque viene el Espíritu Santo y su atmósfera de santidad, ¿verdad?, nos hace reconocer que sí, que definitivamente nosotros estamos mal. Por eso decimos que son bautismos, y en cada uno de ellos, sí, en cada uno de estos 7 bautismos que estamos tocando en lo que son las fases del bautismo, vamos a estar precisamente diciendo por qué son bautismos también. Ok, ya mencionamos que bautismos es en plural, como lo dice la cita. Ok, entonces ya no hay más que hablar, sí, con el bautismo en agua, porque ya de hecho ya lo habíamos tocado la semana anterior, pero sí era importante que
pues que se volviera a hablar un poquito de él, porque pues está dentro de lo que son las facetas. Ahora fíjese bien aquí, bautismo en el Espíritu Santo. Esto ya es un poquito más complicado, más como ¿cómo le puedo decir? Más más complicado. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no creen en esto, sí, que creen que pasó, pero que ya no. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si nosotros decimos, ¿verdad? Si nosotros decimos, dice, no se haga cortado el brazo de Yahvé para salvar, que eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Y eso sí lo creen, ¿verdad? Sí, dicen de que Dios sí puede seguir salvando, ¿verdad? Dios puede seguirnos librando, ¿verdad? De los problemas. ¿Por qué Dios no va a hacer esto, no? Pero vamos a desarrollarlo un poquito, ¿sí? Y espero que con unos versículos que vamos a tocar les quede un poquito claro. De hecho, vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Va a haber un tema en especial, ¿sí? Aquí lo vamos a tratar muy somero, ¿sí? Nada más a manera de enlistar todos los bautismos, porque podemos pasarnos horas hablando de cada bautismo, pero no es el punto es nada más irlos tocando, y en base a lo que es el bautismo, ¿verdad? En el Espíritu Santo y los dones, ¿verdad? Eso ya es un tema especial que vamos a más adelante a tocar. No es el caso ahorita, entonces vamos a hablarlo un poquito. Así dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Escuche bien lo que está diciendo, ¿sí? En primer lugar, dice aquí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Está hablando en tiempo, está hablando a futuro. ¿Y quién está hablando? Estaba hablando Juan, ¿sí? Estaba hablando el que estaba preparando, ¿verdad?, el camino del Señor, ¿sí? Dice, yo a la verdad yo los bautizo en agua, ¿sí? Y nada más. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice, no, pues ahora yo los bautizo en Espíritu Santo. Y luego dice la gente, no, pero es que eso ya no es, ¿sí? Eso ya no es, ¿sí? ¿Por qué no? De hecho, todo aquel que cree primero se bautiza en agua. Hay algo bien claro que dice en agua, y Juan nos muestra cuál es el bautismo en agua, ¿sí? Y de hecho también Jesucristo les dijo a los discípulos que bautizaran, ¿sí? Y después, como vemos en la iglesia de Hechos, después viene tanto en agua como en espíritu, ¿sí? Por eso dice, por ejemplo, que en el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando va a visitar a Cornelio, dice que pues ahí como que bueno, el Espíritu Santo tomó el control. Más que nada para decirle a Pedro que ¿cómo se llama? Que él todavía tenía sus ideas, ¿verdad? El Espíritu Santo, por eso les decía yo el otro día, que el Espíritu Santo nos va formando poco a poco, nos va llevando, ¿sí? Es un proceso, tanto la salvación como el conocimiento, ¿sí? Es un proceso. Entonces a Pedro todavía no le quedaba claro que los de la incircuncisión, ¿verdad? También ellos entraban en el plan divino. Entonces, pues a Pedro casi le da un patatús cuando lo mandan, ¿verdad?, a ver a Cornelio, ¿sí? Porque era un centurión romano. Y ¿cómo se llama? Y va ahí y de repente él se queda atónito de que el Espíritu Santo se derrama en ellos, ¿verdad? O cae sobre Cornelio y sobre todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces dice él, bueno, alguien puede impedir, ¿verdad? Agua para que se bauticen. Entonces, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo, ¿sí? Y bautismo en fuego. Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Va a decir, no, pero las lenguas de fuego, sí, está bien, pero también hay fuego, también hay bautismo de fuego. Mire,
y a lo mejor usted me puede decir, es que eso ya no pasó, ahorita vamos a ir para allá. Y quiero que usted se quede pendiente y hasta me gustaría que se quedara usted con las dudas. ¿Para qué? Para que siga usted viendo el canal, ¿verdad? Porque más adelante, en otra sesión, ¿verdad? En otra plática vamos a hablar precisamente acerca de la vigencia de los dones, de la vigencia del ministerio, ¿sí? Que hay por ahí, pues, denominaciones que dicen, no, es que esto ya no existe y esto ya no, pero ¿por qué no? A mí que me expliquen, no por hechos, ¿no? O sea, no por hechos de sus realidades, ¿sí? Sino que lo que dice la Escritura, porque si vamos a empezar a quitarle, ¿verdad?, autoridad y poder a la Escritura, pues ya de hecho ya estamos mal, ¿sí? Fíjese bien, dice la Escritura que el Espíritu Santo cayó, por ejemplo, en el caso de Cornelio, ¿sí? O se derramó, como usted quiera, dependiendo de los versículos, de las citas bíblicas que vea usted, ¿sí? Dice ahí que cayó y entonces ellos empezaron a hablar lenguas. Lo primero que la Escritura registra, ¿verdad?, cuando llega el Espíritu Santo, ¿sí?, es eso, ¿sí? Y es más, Jesucristo mismo les dijo a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes esperen hasta que venga el Espíritu Santo, ¿sí? Hasta que se derrame con poder. Entonces una de las muestras de poder, ¿verdad?, son los dones carismas, ¿sí? Y ya sabe usted que ahí en Pentecostés pues se derramó, y ellos ¿qué hicieron? Empezaron a hablar en lenguas, y una vez que empezaron a hablar en lenguas, entonces Pedro empezó a dar ese discurso poderoso en el cual se convirtieron 3,000 gentes, ¿sí? Y luego también empezaron a haber señales y prodigios y maravillas, ¿sí? Ya no eran esos discípulos que luego iban llorando con el Señor y, ay, Señor, ¿por qué no se nos sujetó a nosotros aquel demonio, ¿verdad? Sí, que no podían, ¿verdad? Ya no, ¿sí? ¿Por qué? Por hasta que llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay algo manifiesto, ¿sí? De hecho, por eso Simón el Mago quería darle, ¿verdad?, una mochada a Pedro, ¿verdad? Para que al imponer las manos, ¿verdad? También, o sea, para que él al imponer las manos, viniera el Espíritu Santo sobre las personas. ¿Por qué decimos que ya es un bautismo? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablábamos del bautismo en agua, decíamos que la nube, o sea, cuando el pueblo de Dios iba en el Éxodo, ¿sí?, Dios le iba guiando, ¿sí?, en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Entonces, la presencia de Dios, o Dios, iba ahí encima de ellos, ¿sí? Por decirlo así, los estaba tapando. Cuando uno se bautiza, uno pues no lo tapa el agua, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene de arriba y cae sobre uno, ¿sí? Es como entonces se está uno sumergiendo, ¿sí? Es como si uno se sumergiera, ¿sí? Por eso dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice por un lado, no, pero es que, pues ya ve, usted me está diciendo que nada más unge la cabeza con aceite. No, pero si usted checa, vamos a ir más para allá. Hay unos salmos que nos aclaran precisamente, y dice, mi copa está rebosando, que está llena, hasta se está regando, ¿sí? Y acuérdese usted que nosotros somos vasos, ¿sí? O copas, si usted quiere cambiarle en lugar de vaso, copa, que es lo mismo, ¿sí? Finalmente están conteniendo un líquido, ¿sí? En este caso el aceite, ¿no? Entonces, estamos siendo llenos, ¿sí? Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando ellos fueron bautizados, ¿sí? Por eso decimos que es un bautismo, porque los llena, ¿sí? Hay una llenura, viene el Espíritu Santo y te inundas de esa atmósfera, ¿sí? De él, de esa unción, y entonces él te habilita para que tú puedas hacer X o Y cosas. Que de ahí, y usted, hermano, ¿qué tiene? Mire, aquí no estamos para estar diciendo ni para estar presumiendo, y sobre todo que luego agarran las cosas
de otro modo y después van a querer agarrarlo como a Jesucristo y golpearlo, a ver, profetiza, alguien te pegó, o ese tipo de cosas, ¿no? Los que son como fariseos pues van a proceder así, van a pedir señal, ¿verdad? Pero pues las cosas se dan en su tiempo y en su momento y en el orden de Dios, ¿sí? Entonces, yo lo que le digo aquí es que aquí dice, ¿sí? Como dice claramente, y la escritura nos dice que los dones siguen vigentes, ¿sí? Y como le vuelvo a repetir, va a haber otras prédicas en las que vamos a meternos más acerca de eso, pero como está largo el tema, tenemos que proseguir. Después dice aquí, fíjese bien lo que dice aquí. Vamos a agrandarla para que la pueda usted ver. Dice, bautismo en el Espíritu Santo, dones. El bautismo en el Espíritu Santo nos da dones, nos da guianza, nos enseña y nos llena. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso dice aquí 1 Corintios 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Después lo que les decía yo cuando estaba Pedro ahí con Cornelio. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ok, sí, se cayó, los llenó, ¿sí? Se sumergieron, ¿sí? Sí, les tapó todos fueron sumergidos, ¿sí? en el Santo Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Ok? Dice guianza, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Sí? Si usted dice, ¿verdad?, que usted tiene la llenura del Espíritu Santo, pero usted no es guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no me diga usted, ¿sí?, que usted está lleno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? No, es que yo hago buenas obras, es que yo esto y lo otro, sí, pues qué bueno, ¿no? ¿Sí? Pero si usted no oye la voz de Dios, ¿sí?, entonces pues algo anda mal, ¿sí? Y pues con todo respeto, ¿verdad?, para los hermanos, sí, que son de por ahí algunas iglesias reformadas, ¿verdad?, no voy a decir denominaciones, que no creen que se esté pasando, ¿sí? ¿Verdad? Sobre todo hay por ahí una iglesia reformada, así que me tocó una vez saber, ¿no?, que decían, ay, Dios ya no habla así, pues precisamente porque no oyen la voz de Dios, precisamente por eso es que ahora sus iglesias en Estados Unidos, ¿verdad?, están permitiendo el movimiento del arco iris, ¿verdad?, allá, porque ya no oyen la voz de Dios, ¿sí? Vaya, si no oyen la voz de Dios, quién sabe cuál voz estén oyendo. Y eso es algo que una vez, hace muchos años, quiero sacarlo a colación, hace muchos años, a mí me lo dejó bien claro con un ejemplo, pero sencillísimo, un hermano en Cristo, que hablaba con una persona que no era cristiana. Le decían, ay, pues ¿cómo está eso que Dios te habla? Ay, ¿cómo voy a creer? O sea, tú estás mal. Le decía una persona que no era creyente. Entonces le decía a él, mira, te lo voy a poner bien fácil. Digo, ¿acaso no alguna vez has pasado en algún lugar y ves algo por ahí, un objeto mal puesto de valor, ¿verdad?, que te llama la atención? Digo, ¿no escuchas de repente una vocecita que te dice, róbatelo? Y dice, no, pues sí. Y bueno, pues esa es la voz del diablo, ¿verdad?, que te está diciendo que hagas mal. Digo, así como tú escuchas la voz del diablo, yo escucho la voz de Dios. Entonces ese ejemplo me quedó clarísimo. Le mando un saludo por si me está viendo a mi hermano del alma, vaya, decimos así, que es entrañable el aprecio que le tengo, Daniel Alcaraz, allá de Huatusco, Veracruz. Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga mucho. Y entonces esa fue
la explicación que le dio, eso me quedó clarísimo, ¿sí? Entonces así, o sea, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No esté pidiendo, por favor, que le diga qué lista de compras va usted a hacer. O sea, son cosas que, por ejemplo, aquí está muy claro, son cosas para la iglesia, son trascendentales, y en algunas cosas también sí que son trascendentales de su casa, pero en lo que conlleva cuestiones familiares y cuestiones de aplicar, ¿verdad? Sí, y de ser guiados por el buen camino, sí, por el camino del Señor Jesucristo. Entonces aquí Hechos 13:2 está clarísimo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y aquellos que no creen, ¿verdad?, que son cristianos y no creen, pues a lo mejor también creen que todavía siguen la cruz, ¿verdad? Jesucristo sí que nos ha bajado de ahí, porque entonces no están viviendo la vida de la iglesia de Hechos, ¿sí? Entonces, perdón mis hermanos, pero yo les invito, ¿verdad?, a que, como dice Pablo, añaden los dones. Sí, dejen de estar pensando en que, y a ver por qué hablan en lenguas, y quién las sabe traducir, y pero ya no hay profetas, sí, ya no, por favor, pónganse a leer la Biblia, sí, pónganse a escudriñarla, sí, y a ver, sí, que lo perfecto todavía no ha llegado, sí. Dice más, cuando venga lo perfecto, entonces cesarán la lengua, las profecías, todo lo que usted quiera, pero hasta que venga Él, sí. Pero mientras, los dones son regalos que Dios le dio a la novia, ¿verdad?, para juarearla, sí, para que esté preparada, ¿verdad?, sí, para el regreso de su Señor, sí, para recordarle, mira, voy a venir, sí. Y obviamente es para la edificación de la iglesia, primeramente, ¿no? Sí, pero también son figuras, ¿sí? Los dones son figuras de los regalos que le dio Eliezer, el mayordomo de Jacob, a Rebeca, ¿sí? Pero pues ya es otra cuestión que platicaremos más. Bueno, después ya nos vamos a enseñanza. Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Didasco, enseñar, instruir todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando sí, a veces usted está leyendo la Biblia y viene por ahí, esto era precisamente de lo que no me había quedado claro, pero ahora ya lo entendí, ¿verdad? Sí. Y así, o un hermano, ¿verdad?, te habla y dice, sí, es cierto. Entonces, el Espíritu Santo, sí, Él dice, Él nos enseñará. Sí, claro que, ¿cómo nos damos cuenta que realmente es el Espíritu Santo? Porque va en sintonía con la Escritura, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Sí, porque si vamos a poner cosas que no vienen en la Escritura, ¿verdad?, o que no son reveladas, sí, entonces hay que tener cuidado. Ahora dice, llenura, dice, y fueron todos llenos. Por eso ponía yo hace rato, mire, por eso es que le decía yo lo de la copa. Lo estoy poniendo ahí como entre paréntesis, como si estuviera dentro, pero esa manera de explicar lo que ya les había dicho hace rato. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, Salmo 23:5 y Salmo 133:2. Dice, del Espíritu Santo. El Salmo 133:2 nos habla acerca de el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y le llega a las barbas y hasta el borde de las vestiduras, o sea, hasta abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el aceite? Llenarlo todo, cubrirlo todo. ¿Qué es lo que hace un bautismo? Cubrir, ¿sí?, llenar, teñir, limpiar, todo, pero para eso tiene uno que sumergirse. Entonces, por eso le decía yo que todo esto es bautismo, ¿sí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿ok? Entonces, ahí ya quedó explicado. Espero que me haya yo dado a entender, ¿sí? Entonces, siguiente, dice aquí, bautismo en fuego. Vamos a ponerlo grande. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, Daniel 3:15, echados en el horno de fuego, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 de Pedro 4:12. ¿Sí? Entonces, fíjese aquí que le estoy poniendo nuevamente entre paréntesis algo que no está en esa cita. 1 de Pedro 4:12 es todo lo que está en blanco.
con letras blancas, que dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es 1 Pedro 4:12. Pero estoy haciendo una analogía con Daniel 3:15, ¿sí? Echados en el horno de fuego. Sí, ya sabemos que son Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? Fueron echados al fuego. ¿Qué pasó? ¿Acaso no? El fuego no, ha sido tremenda hoguera, ¿no? Y tremendo horno, ¿no? Porque era un horno que estaba ahí, entonces los echaron, ¿sí? Los aventaron, ¿sí? Y fueron inundados en llamas, ¿verdad? Sí. Entonces, la llama, pues, creo que ya quedó claro, ¿no? O sea, fueron sumergidos en esas llamas, ¿sí? Y no les pasó nada, si era para que los hubiera consumido, ¿verdad? Lo hubieran ahogado ahí, aunque no era agua, pero era fuego, ¿sí? Entonces, tanto que dice que el horno fue calentado 7 veces más de lo normal, e incluso alcanzó a aquellos soldados, ¿verdad?, que habían aventado a estos siervos de Dios, ¿verdad? Y no les pasó nada a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ese es el fuego de la prueba, es un bautismo, ¿sí? Y aquí nos dice para qué es el bautismo en fuego, ¿sí? En primer lugar es para saber qué es lo que hay en su corazón. ¿Sí? Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8. Segundo, para aprender con obediencia. Fíjese, incluso el que tuvo que aprender era el hijo, ¿sí? Que entendemos que no era desobediente, ¿verdad? Pero pues, ¿a quién le gustaría después de tener, ¿verdad?, el reinado allá, ¿verdad?, estar junto al Padre, ¿verdad?, reinando en todo el universo, venir a morir por unos cabezones como somos nosotros, que, ¿verdad?, que luego, como dice la Escritura, así que luego hasta parecemos bestias que no entendemos, y tuvo que venir a morir por nosotros. Entonces tuvo que aprender a obedecer, ¿sí?, que no le pareciera, ¿sí? Pero él vino, gracias a Dios que él vino y él cumplió, bendito sea Dios. Entonces, ahí está Hebreos 5:8, y aprender paciencia. Dice aquí Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, a veces cuando uno, vamos a decir, yo así lo entiendo, ¿no? Como que luego uno está ahí señalando, ¿verdad? Señalando: ay, es que es tremendo, es un pecador, y luego de repente también la riega uno, digo, no, pues mejor, ¿verdad?, mejor le bajo 2 rayitas y ya no soy tan duro, ¿verdad?, con el hermano o con los hermanos. ¿Por qué? Porque yo también tengo por ahí mis detalles. Entonces, acuérdese que la Escritura, la Escritura nos dice que nosotros cuando hablamos con alguien debemos de exhortarlo con mansedumbre. ¿Para qué? Para que no seamos tentados por el diablo, ¿sí? Por eso dice: considerándote a ti mismo, ¿sí? No sea que seas tentado por el diablo. Entonces, las pruebas son, ¿sí?, para que nosotros veamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Si realmente nosotros amamos a Dios, ¿sí? Bueno, pues es a ver si de veras, si pasa algo, si una prueba, a ver si de veras voy a ir corriendo con Dios o voy a ir corriendo con el brujo, ¿verdad? Si me sale un problema, ¿sí? O si de veras voy a ser obediente, o si voy a ser paciente, porque tengo que ser paciente con mis hermanos, ¿sí? Tengo que decir: a ver, ya me pasó esto, híjoles, ya sé cómo se sufre, ya sé lo que se aflige uno. Bueno, pues ahora voy a restaurarlo, ¿verdad?, a mi hermano, con espíritu de mansedumbre, con paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sé. Y precisamente por eso el Mesías, ¿sí?, el Maestro, vino y él intercede por nosotros eternamente. Vino aquí para saber lo que se siente
estar en la carne, ¿verdad? Y batallar, ¿verdad? Con las tentaciones, pero con este cuerpo, ¿verdad? Con este cuerpo, de pecado, ¿sí? Dijera Pablo. Entonces, para eso es el bautismo en fuego. Si vamos con la siguiente, dice, bautismo en el cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, después dice aquí 1 de Corintios, versículos más abajo, ¿verdad? 12 del 26-27, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces cuando nosotros nos bautizamos en un cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Congregarse, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Tener comunión, coinonía, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? Para que entre nosotros, ¿verdad? Sí, pues cada uno siempre, aunque somos hermanos y todo, pues de repente no pensamos igual, o de repente uno tiene una forma de ser, un carácter, ¿sí? Fuimos criados en ambientes diferentes, ¿verdad? Y hasta, sí, que en ambientes diferentes, ¿sí? Y luego, pues por ahí, ¿verdad? Luego ahí como que hay rozones, ¿verdad? Por eso dice, el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre, sigo, con el rostro de su amigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Sí, que a veces nosotros, pues, las relaciones, ¿verdad? Que se tiene, si a veces salen a relucir cosas que no nos parecen, ¿verdad? Y en lugar de actuar, ¿verdad? Como en el mundo, ¿verdad? Que ya me sacó la lengua, pues ahí te va el trompón, ¿verdad? No, sino que restaurándonos, ¿verdad? Exhortándonos, viviendo, soportándonos, ¿sí? Unos a otros, ¿verdad? Y llevando las cargas, unos con otros, tenemos que caminar juntamente, ¿no? No podemos decir, como están más abajo, sí, las características de los que viven ese bautismo, sí, no podemos decir, no, pues aquel, pues no, pues ese nada más llega a la iglesia en su Dodge, ¿eh? Con sus dos patas, o aquel, ¿no? Aquel sí vamos a llevarnos con él porque tiene dinero, ¿no? O X, ¿no? Sí, o aquel ni la primaria terminó. Entonces todos tenemos que tratarnos, y cada uno de nosotros somos habilitados, ¿verdad? ¿Sí? Para tener una función en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso dice, pues el que es mano no puede decir, al que es pie yo no te necesito, ¿sí? O el que es ojo, o nariz, o boca, o lo que sea, ¿no? Sino que todos realmente como miembros, ¿verdad? Del cuerpo bien articulados, ¿sí? Los ligamentos, los músculos, los huesos, los órganos, todos tenemos que ir caminando juntos. Y si normalmente, por ejemplo, si a usted le duele la muela, luego siente que le duele todo el cuerpo, ¿sí? O al revés, ¿sí? Entonces, todos tenemos que caminar y todos tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Ahí están las citas para no ir a cada una de ellas. Tenemos nosotros que amarnos y todos, y soportarnos y tolerarnos, ¿verdad? Y apoyarnos uno con otro, ¿sí? ¿Para qué? Porque eso es ser bautizados en el cuerpo. Si estamos sumergidos en un ambiente cristiano, ¿verdad? Y tenemos que echarnos la mano para que todos vayamos, ¿sí? Unidos al encuentro con nuestro Señor, ¿sí? No que, pues no buscar las amistades del mundo, sino pues para eso el Señor diseñó, ¿verdad? Una congregación, una iglesia, ¿sí? Y cuando digo iglesia no estoy hablando de de algo físico, ¿no? Sino
de una estructura de una casa, ¿no? De una edificación, sino estamos hablando, sí, de nosotros como hermanos, sí, que todos tenemos que irnos apoyando adelante, sí, para llegar al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, sí. Los 5 ministerios, pues vamos a hablar de esos más adelante, pero si gusta usted, ahí está la cita, Efesios 4 del 1 al 12, ¿sí? Aquel que diga que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, pues lo vamos a hablar precisamente cuando tocamos el tema de los dones espirituales, ¿sí? Mientras, ahí puede usted checando las citas y pues irse preparando porque vamos a hablar acerca de ello. Siguiente. Dice, bautismo en Cristo o en el Cordero. De hecho, ya casi terminamos, ¿sí? Bautismo en Cristo en el Cordero. Efesios 5, 31 y 32, ¿sí? Dice, ¿qué es el bautismo en Cristo o en el Cordero? Efesios 5, 32. Si quiere, acompáñeme, vamos a irlo a checar. Efesios 5, 31 y 32. Ahorita le digo. Vamos a ver. Efesios 5, 31 y 32. Vamos a leer. Dice aquí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Dice aquí el 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, también hablando acerca de los miembros, sí, porque somos miembros de su cuerpo y su carne, ¿sí? Entonces, este es un misterio. Estamos hablando, si Cristo es la cabeza, si nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Hay una cabeza. Entonces nosotros vamos a ser unidos, vamos a ser, ¿sí? Así prácticamente como Adán y Eva, ¿sí? Que Eva, ¿sí? Salió de Adán, ¿sí? Entonces nosotros ahora tenemos que ir hacia, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? La Escritura, pero voy a cerrar aquí. La Escritura nos dice que nosotros, dice, mirad de la roca de la cual fuisteis cortados, ¿sí? Y después dice que la roca es Cristo. Entonces, nosotros fuimos cortados, ¿sí? Fuimos extraídos, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Así como Eva, así que salió de Adán, sí, de una costilla de Adán, nosotros vamos a tener que ser reinjertados, sí, sí, para ¿cómo se llama? Para hacer una sola carne, por decirlo así, en un cuerpo místico, si vamos a hablarlo así, iglesia y él, sí. Por eso dice también que nosotros seremos arrebatados juntamente con él y así estaremos con él para siempre en las nubes, sí. No nos vamos a desapartar de él, ¿ok? Entonces, ahí está la explicación. Pues dice nuestra inserción con él, Apocalipsis 3:12, ¿sí? Dice, muriendo para el mundo, Gálatas 5:24, y viviendo para Cristo, ¿sí? Esto es dejar todo lo que son las obras de la carne y vivir en los frutos del Espíritu, ¿sí? Dice, amándole y ansiando su venida secreta. Santiago 5:7, si quiere lo vamos a checar también para que vea qué cosa dice Santiago. A ver, Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sí, entonces se nos está llamando a que nosotros esperemos, a que venga, ¿sí? Vamos a evitarla porque de repente como que me distrae, ¿sí? Que hablamos de una venida secreta, hablamos de una parucía, ¿sí? No es lo mismo la epifanía, ¿sí? Que la parucía. La epifanía es cuando el Señor ya viene, ¿sí? Al final de los 7 años de la semana 70 de Daniel, y la parucía es antes de la semana, tantito antes de la semana 70 de Daniel. Entonces, lo que nosotros conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Entonces,
es algo que por ahí ya hay un estudio acerca de eso. Usted puede checar en mi canal, en este canal de YouTube, ahí viene acerca del arrebatamiento, ¿sí? Que se está, bueno, usted lo puede checar. Cristo hablaba precisamente en varias ocasiones, ejemplificaba el reino de Dios con una boda. Entonces se está explicando con las bodas judías y con la escritura acerca precisamente de eso, de lo que es el arrebatamiento, ¿sí? Cuándo va a ser, cómo va a ser, ¿sí? No, Él no va a venir ni a la mitad, ¿sí? Como algunos creen, ¿sí? O hasta el final, ¿sí? De hecho, hay escrituras y hay argumentos bíblicos para decir que el Señor viene en su parusía, en donde no lo ven, donde no lo ve el mundo, ¿sí? Que es antes, es cuando somos arrebatados, ¿sí? Y cuando Él viene en su epifanía, dice ahí, todo ojo le verá, ¿sí? Pero ya estamos hablando de los que se quedaron, ¿sí? De los que se quedaron y de algunos cristianos que incluso se quedaron porque no dieron la talla, que no fueron en el arrebatamiento, y esos son los que habla precisamente Apocalipsis, que dice que tuvieron que lavar sus vestiduras, ¿sí? Con sangre, ¿sí? Se tuvieron que quedar a decirle que no al sistema del anticristo, ¿sí? Ya no les quedó de otra, pero los que dieron la talla, ¿sí? Los que maduraron, los que dieron fruto, pues esos se van, sí, pero eso ya es tema que puede usted checarlo, sí, ahí ahí tengo el material, sí, suscríbase por favor y vea el canal. Después dice, los beneficios que obtenemos de esta faceta del bautismo son que no hay condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y se lo pongo con letras amarillas, ¿sí? Porque a veces creen que nada más es cuestión de aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Y ya. Y siguen viviendo la vida loca, y eso no es posible, ¿sí? Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después dice, participar del primer turno de resurrección. Ahí está, 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque hay varios turnos de resurrección. Es una resurrección, pero hay varios turnos. Es como el bautismo, que tiene sus facetas de bautismo, ¿sí? Entonces, por eso dice las primicias, lo de Cristo, las primicias, etcétera, etcétera. Si usted recordará, entonces que el primero que resucitó fue Jesucristo, dice, y luego los santos, ¿verdad? Que estaban en ese entonces, cuando Cristo resucitó, los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Gentes que fueron bien rectas, sí, bien justos, de acuerdo a la Torá, resucitaron, sí. Entonces esos, ahí están, sí. Entonces, y dice ahí muchos. Entonces es un proceso, y bueno, también habría que checarlo. Lo vamos a checar todo eso más adelante, no en esta prédica, pero sí hay un estudio precisamente de los turnos de resurrección para que lo vaya usted checando. Entonces, mientras ahí nos está hablando, sí, de los turnos de resurrección. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Después dice, bautismo en el Padre. Esta va a ser la última, ¿sí? Esta es la faceta número 7. Dice, 1 de Corintios 15, 28, pero cuando le haya puesto en sujeción todas las cosas, el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahvé sea el todo en todos. 1 de Corintios 15, 28 de la Biblia versión israelita nazarena 2011, ¿sí? Entonces,
fíjese bien, al que venciere, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, fíjese bien cómo Jesucristo, de hecho, nos dice más atrás la Escritura que Jesucristo es el camino al Padre. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, de hecho, Jesucristo es el camino, pero el Padre es, ¿verdad?, la meta. Ahí es donde tenemos que llegar, al Padre, ¿sí? Y dice ahí, para que Yahvé sea el todo en todos, o sea, Él es el que nos va a... Porque todo está sujeto a Él, entonces todo está sujeto a Él, todo está sumergido en Él, ¿sí? Recuerde, quizás alguna vez, y nuevamente, cheque usted los videos, ¿sí? Cheque usted los videos. Hay por ahí un video que en donde hablo acerca de el nombre de Yeshua, el nombre de Yahvé, ¿sí? El nombre de Abba, incluso de Abba, sí, que es Padre, en donde hablo que el Padre, ¿verdad?, engloba todo, ¿sí? Él es el todo en todo. Fuera de Él no hay nada. O sea, Él es Dios y toda la creación está dentro de Él. Toda la creación es como una expansión de Él, ¿sí? O sea, es algo que Él abarca, porque Él está en todo y en todo. Por eso dice, para que Yahvé sea el todo en todos. Entonces, cuando sea eso, es que es el último bautismo, ¿sí? Para empezar, tenemos que haber pasado todos los bautismos anteriores, ¿sí? Y para que uno pueda estar en el... O sea, el último, que es el bautismo del Padre, es para que ya formemos parte de Él, o sea, ya no nada más del Hijo, sino de Él. O sea, Él va a ser el que tenga la autoridad absoluta, ¿sí? Por eso dice, para cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a Él, ¿sí? Entonces hasta el Hijo está sujetado en Él, o sea, y ese es el bautismo, es el último bautismo, ¿sí? Recuerda usted, y se me viene ahorita a la cabeza, cuando está Naamán con Eliseo, ¿sí? ¿Sí? Usted sabe que Naamán era un leproso, ¿sí? Era una persona, sí, que tenía lepra, era una persona que no era del pueblo de Dios porque era sirio, ¿sí? Y entonces, entonces va y le dice, oiga, pues quiero que me sane, ¿no? Que me cure mi lepra. ¿Y qué le dice? ¿Qué le manda a decir Eliseo? Porque ni siquiera salió Eliseo. ¿Qué le manda a decir? Le dice, ve y zambúllete en el Jordán 7 veces y serás limpio, ¿verdad? Entonces eso ya es una figura así que había que bautizarse. ¿Cuántas veces? 7 veces. Sí, entonces ahí está precisamente a tono, ¿verdad?, con esto que le estamos diciendo, sí, que son 7 bautismos. Entonces vamos a continuar porque ya casi terminamos. Sí. Dice que algunos aspectos importantes de este bautismo son: el bautismo del Padre se cumplirá después de que todos los enemigos del Señor sean vencidos. Bueno, es algo que ya le comenté ahorita. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, nuevamente, ya no tiene caso que lo repita. Dice aquí, no todos los cristianos serán bautizados en el Padre. Dice que el tabernáculo, fíjese usted lo que dice aquí, Éxodo 40 del 17 al 38. Eso chequelo usted en casita, ¿verdad? Números 9 del 15 al 17. En el tabernáculo los sacerdotes representan a todos aquellos cristianos que fueron bautizados en el Cordero. El tabernáculo representa a Jesucristo, quien es el tabernáculo de Dios. Juan 1:14. Y la nube representa al Padre, porque de ella Dios descendió cuando se inauguró el tabernáculo, cuando se manifestaba sobre el arca del pacto. Usted debe de acordarse que cuando Moisés, ¿verdad?, iba a consultar, que se metía a la tienda o al tabernáculo, ¿verdad?, ahí en donde estaba el arca, ¿verdad?, descendía, ¿verdad?, la nube, ¿no? Y entonces todo el mundo se quedaba quieto y aquí está Dios, se está manifestando Dios, ¿no? Ok, dice, se manifestaba en Levítico 16:2, siempre que la nube se movía, el pueblo la seguía, figura de que luego de este bautismo estaremos siempre
con él. Luego dice, por último, esta es la última presentación, el monte de la transfiguración. Dice aquí, en el monte de la transfiguración Moisés representa a los cristianos que murieron y que en la parucía resucitarán y serán bautizados en el Cordero. Ahí están las citas. Los discípulos representan a los cristianos que pasaron por todo el proceso del bautismo y finalmente fueron bautizados en el Cordero en la parucía. Elías representa a aquellos que fueron llevados sin ver muerte, como Enoc, por ejemplo, también, y el mismo Elías. Y la nube que desciende y los envuelve representa al Padre. Fíjense bien todo lo que representa cuando fue la transfiguración del Señor. Y nosotros juntamente con Él cumpliéndose el verso que indica que Dios sería todo en todos. Y el templo de la Nueva Jerusalén, dice aquí, Jesucristo dijo que los vencedores los haría columna del templo de su Dios, y que nunca más saldrían de allí, dando la promesa que quienes culminen el proceso del bautismo regresarán al Padre de donde salieron y nunca más saldrán de allí, porque vivirán eternamente con Él cumpliéndose, y a la casa de Yahvé volveré por largos días. Salmo 23, 6. Entonces, todo esto que le comento, con eso terminamos, y yo espero que haya sido claro. Sí, y discúlpeme si me fui muy rápido, pero es que la verdad es que esto era para haber sido visto en dos sesiones. Quise hacerlo así rápido para podernos ir a la siguiente, ¿verdad? Creo que no nos tardamos mucho, 56 minutos es lo que creo que está transcurriendo el reloj. Y pues que sea de bendición. Yo le invito a que se suscriba al canal, por favor. Dele usted like, sí. Compártalo, sí, no se pierda, por favor, esto. Yo sé que usted debe ser bien ducho en la doctrina, pero sabe que nunca está de más, ¿verdad? Por ahí algún repaso, algo que siempre nos pasa algo, ¿verdad? Y siempre que aprendemos algo nuevo, bendito sea Dios, ¿sí? Dios siempre nos está enseñando, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, ¿sí? Tienes que instruir antes de tiempo, a tiempo y a destiempo, ¿sí? Tenemos que estar hablando constantemente la palabra de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que nos hace a nosotros, ¿verdad? Caminar en Él. Tenemos que nutrirnos de Él para seguir creciendo, ¿sí? Y como les comentaba yo la otra vez, ahorita son doctrinas, ahorita es doctrina básica, después viene el intermedio y luego viene, el avanzado, y luego viene la escatología. Entonces, todavía estoy pensando a ver si vamos metiendo dentro de esto doctrina intermedia, avanzada y escatología, sí, por los que ya conocen, ¿verdad?, de esto. Pero nuevamente yo le repito, nunca está de más, sí, volver a las bases, volver a las sendas antiguas, sí. Entonces, chéquelo, sí. Y también para los que quieren alimento sólido lo va a ver. Y no se pierda también lo que son las predicaciones generales, sí, que en estos días vamos a estar sacando unas acerca de, yo creo que martes, miércoles a más tardar vamos a sacarla. Vamos a hablar acerca de los libros adjuntos, ¿sí? No estoy hablando de los libros apócrifos, estoy hablando de los libros adjuntos. ¿Cuáles son los libros adjuntos? Pues estése pendiente, le vuelvo a repetir, suscríbase para que conozca usted. Vamos a hablar de cosas que a lo mejor usted no ha oído, y si las ha medio oído, bueno, va usted a saber por qué de repente que en una prédica alguien dice, pero esto salió así, dice algo y usted no sabe, bueno, pero ¿de dónde lo sacó? Sí, vamos a verlo, sí, vamos a verlo porque hay apoyo para algunos libros, sí. Entonces, Dios le bendiga, y nuevamente le repito, el Señor viene pronto. Pórtese bien, portémonos bien, que nada nos cuesta. Dios les bendiga, nos vemos pronto. Shalom, Maranata, Cristo viene pronto. Dios le bendiga.